capítulo de nuestra segunda temporada y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre la evaluación de desempeño y por eso hoy estoy acompañado de Henry Rodríguez Zambrano. Henry Rodríguez Zambrano es doctor en políticas públicas y gobierno, es magíster en seguridad pública y políticas públicas, es administrador público y es el CEO de Estrategia Consultores. Así que Henry, bienvenido. Somos conscientes de los retos que enfrentan diariamente las organizaciones y sus colaboradores. Por eso traemos herramientas que seguro te van a servir, porque lo hacemos desde el bienestar. Recuerda estar conectado a nuestro contenido. Somos Bienestar Laboral Podcast. Saludo cordial y especial desde aquí, desde Bogotá. Muchas gracias por la invitación, Julián, y con mucho gusto estoy acá para que podamos disertar un poquito sobre este interesantísimo tema. Yo resalto pues el interés que ha generado en ti y finalmente seguramente en tus oyentes, las personas que les gusta hablar de todo este tema. Y bueno, precisamente para llegar a hablar de bienestar laboral y todo, consideramos que este tema de la evaluación del desempeño es un tema importante. Y precisamente respondiendo a la pregunta de qué es la evaluación del desempeño, este es un proceso sistemático y estructurado que lo que está buscando es medir y analizar el rendimiento de los trabajadores o funcionarios en el cumplimiento de cada una de sus responsabilidades y los objetivos laborales que se haya trazado. La idea de esto es que esto va más allá de una simple calificación cuantitativa, ¿no? Debe enfocarse en evaluar las competencias, las habilidades, comportamientos y todos estos aspectos de los empleados o funcionarios en el contexto de los roles que cada uno le atañe o desarrolla, ¿no? Esto es en sí lo que es la evaluación del desempeño, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado también hay evaluación de desempeño. En el contexto colombiano, te decía Henry que la evaluación de desempeño ha cobrado interés, digamos, en los últimos años, pero las evaluaciones de desempeño, cuando uno habla con las organizaciones y con los trabajadores de las organizaciones, se da cuenta que hay unos factores que hacen poner en duda la evaluación del desempeño. Dentro de eso se hablaba que la subjetividad con la que hace la evaluación, digamos que es uno de los factores que pesa mucho a la hora de realizar una evaluación. También en la falta de claridad en los objetivos de lo que se está evaluando y también, pues claro, la resistencia al cambio que se ve pues de ambas partes, tanto de los trabajadores como de la organización, y que muchas veces hay falta de seguimiento también en la evaluación del desempeño. Teniendo en cuenta estos factores, ¿por qué es importante la evaluación del desempeño en lo público y en lo privado? ¿Cuál es la importancia de realizar una evaluación de desempeño? Muy buena pregunta, Julián, pero yo creo que es importante resaltar cuál es el objetivo de la función de la evaluación del desempeño, ¿verdad? Es necesario recordar eso para poder pasar a entender la importancia. Y en esto, pues es bueno recordar que el factor principal, el objetivo principal es proporcionar de la evaluación, es proporcionar una retroalimentación a los funcionarios sobre el rendimiento y la identificación de áreas de mejora, así como pues también, entre otras cosas, reconocer estos logros destacados, las contribuciones al desarrollo profesional, en fin. Cuando tenemos toda esta serie de aspectos importantes que nos dicen exactamente qué es lo que pretende, que es mucho más holístico de lo que lo presentan normalmente la evaluación del desempeño, entonces nos damos cuenta de que la importancia, que es la pregunta en estos momentos clave, es la pregunta tanto en el sector público como en el sector privado de la evaluación. Podemos decir que, por ejemplo, en el sector público, en teoría, esta evaluación debe impulsar la mejora, la eficiencia y la calidad de la prestación del servicio público. Por ejemplo, esto ya es grande, ¿no? Debemos fomentar, o esto debería fomentar, la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública. Y de esto creo que vale la pena hacer un comentario que me voy a atrever a hacerlo, y excúsame, Julián, cuando precisamente hablamos de la rendición de cuentas y la transparencia ante la ciudadanía.
pues yo siempre he sido un crítico de este tema de las rendiciones de cuentas, porque es que las rendiciones de cuentas se volvieron esto no es un tema de socialización simplemente como lo presentan, sino es un tema de interacción. Pero lo que se convirtió esto es que salen las instituciones a decirle a la ciudadanía, mire, teníamos unas metas, eran estas metas así, 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 y mira nuestros resultados dan más allá del 200% de eficiencia, somos eficientistas, ¿verdad? Pero no se interactúa y no se le pregunta a las personas al final qué piensan de esto. Entonces puede que una institución X, Y o Z haga una rendición de cuentas y le muestra a la ciudadanía que tiene 200% de eficiencia, pero en la puerta, cuando sale, le preguntan al ciudadano que estaba ahí qué piensa y dice, no, yo realmente pienso que no, mi percepción es muy distinta a lo que me están diciendo en esta reunión, yo no sé de dónde salen todos estos porcentajes tan altos. Entonces ya empezamos a darnos cuenta de que entonces no se está cumpliendo efectivamente todos estos procesos que inciden. ¿Por qué? Porque finalmente otra importancia que tiene la evaluación es que ayuda a alinear los objetivos individuales con las metas institucionales y el tema que más me gusta, que es la política pública, ¿no? Que es el más afectado entre otros, ¿no? El proceso afectado es el de política pública, pero finalmente, ¿quién es el que sale afectado? El ciudadano. Adicionalmente a esto, pues se supone que esto debe contribuir al desarrollo profesional de todo funcionario público, ¿sí? Finalmente, pues en este mismo sentido, esto nos da datos interesantes para tomar decisiones informadas sobre la asignación del recurso humano, del talento humano, a las actividades que se necesitan en el sector público, ¿vale? Ahora, en el sector privado, entre otras cosas importantes para resaltar sobre los efectos de la evaluación del desempeño, la importancia de esta es que se supone que debe impulsar la productividad y la competitividad de la empresa, en primer lugar. Sí. Debería facilitar la identificación de talento también para reubicarlo o ubicarlo de acuerdo a su perfil, a su profesión y todas estas cuestiones. Debería justificar decisiones salariales y de compensación al individuo, porque eso es lo que también debería ayudar a mirar la evaluación, ¿cierto? Y saber qué es lo bueno, lo regular y lo de mejorar en cada uno o en el mismo proceso en sí. Debería ayudar esta evaluación a mejorar, y la importancia que tiene es que debe llevar a la mejora de la comunicación asertiva entre el empleado, el supervisor y la gerencia. Y también, como en el sector público, pues en teoría debe ayudar a alinear el desempeño individual con el objetivo estratégico de la empresa. Aquí ya cambia, no es política pública, sino cambia ese objetivo estratégico corporativo, ¿verdad? Entonces, en ambos sectores, la evaluación de la importancia de la evaluación del desempeño es que se trata de una herramienta fundamental para mejora continua. Y eso habla la normatividad ISO en todo sentido, ¿no? Adicionalmente a la motivación personal y el logro de los objetivos, tanto organizacionales como que pretende una política pública si se trata de la administración pública. La evaluación del desempeño en lo público y en lo privado, cuando se hace pues como la trazabilidad de las metas a cumplir, los logros que hay establecidos por cumplir. En el sector público se ve que, ya que metías el tema de productividad, a la hora de alcanzar esas metas, digamos que hay muchos criterios que fueron evaluados, tal vez que no fueron claros, y que la evaluación de desempeño en lo público, pues para muchas personas, digamos del común, da a entender que en lo público nada avanza, que todo es muy lento, que no es equiparable a compararlo con lo privado, donde se tienen que mostrar metas, y que tocabas un asunto muy importante también en la parte de datos inflados, por decir, en lo público, y todo este asunto. Entonces, esa diferenciación entre lo público y privado, que vos has manejado pues lo público muy bien, porque está ese sentir de que en lo público nada se mueve, que no se alcanzan las metas, de si es cierto de que los objetivos se cumplieron. ¿Cómo se hace una trazabilidad y una evaluación de desempeño en lo público? Esta pregunta es una pregunta bien sensible, bien importante, y pues obviamente toca mis fibras sensibles, porque pues esto fue parte de mi investigación de tesis, mi investigación en este sentido se basó precisamente en buena parte de lo que es gestión por resultado y evaluación del desempeño en el sector público.
Y efectivamente, los hallazgos de esta investigación pues muestran que hay unos problemas serios en razón a que por políticas públicas nacionales e internacionales, ¿qué sucede con el Estado? El Estado tiene unos compromisos de índole económico y demás con la banca mundial, para hacerlo más claro. De la banca mundial y algunas organizaciones pues le están diciendo al país y a los gobiernos, al Estado le están diciendo yo lo voy a apoyar, pero necesito qué resultados me va a mostrar de todo lo que usted está haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Y ya que tocas la banca multilateral, que hay que pagar la deuda y también las exigencias frente a lo público, pues llegan a uno todas esas preocupaciones, ¿cierto? Un país que económicamente puede entrar en lo inviable, es decir, cuando dice no vamos a poder pagar la deuda, pues es un tema, pues digamos, político muy importante y bien sensible, es bastante preocupante porque uno dice, pues cómo estamos en la medición real del desempeño, cómo va esa evaluación ahí teniendo en cuenta, digamos, la diferencia entre lo público y lo privado y pues como vos lo decías, que es un tema en el cual has investigado y pues nada, antes agradecerte por dar tu apreciación sobre ese tema y que lo puedes hacer con toda la tranquilidad, porque se trata de dejar los conceptos pues como muy claros, así sean digamos sensibles, porque lo que buscamos también es que nuestra audiencia esté informada sobre la realidad. Gracias de verdad por ese aporte y es cierto. Y efectivamente, en esto que venimos hablando de la parte macro hacia la micro, ¿qué sucede? Estas metas que se imponen a los gobiernos, digámoslo así, o a los estados para que cumplan, porque se supone que se comprometen a dar a dar unos indicadores mínimos que tienen que entregar en razón a que están pidiendo dinero prestado, donado, lo que sea para programas. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a hablar de la seguridad, que es el tema que más me gusta en la parte en que le dicen, listo, nosotros vamos a apoyar para mejorar los indicadores de seguridad. Entonces, ¿qué sucede? Claro que sí, están diciendo, entréguenos unos resultados, pero ¿qué está sucediendo normalmente? Se malinterpretan y se manejan de manera equivocada estos indicadores y estas metas. Entonces, en ese despliegue que hay, que viene de la parte superior, vuelvo y repito, de la parte piramidal, en la parte superior viene, entonces entra por el Departamento Nacional de Planeación, luego viene ministerialmente y luego viene a cada institución. Entonces, empiezan a tener esa alteración y empiezan a tener esa serie de cambios que no están controlados. Entonces, ¿qué sucede? Si se pone una meta, por ejemplo, de reducción vamos a decir, de homicidios o cosas así, la meta, vamos a decir que es del 5%, y en ese despliegue hasta llegar a la base resulta ser ya no del 5, sino del 10. Entonces, la exigencia que tiene al final la base de la pirámide, es decir, todo el personal que trabaja en diferentes, estamos hablando de fuerzas de seguridad, en la fiscalía y todo esto, pues esta gente está escurriendo para buscar impactar una meta que fue mal interpretada, que fue mal manejada y que si venía del 5%, ¿por qué terminó por allá en la base del 10 y quién controló eso? Entonces, por supuesto, empiezan a hacer un nivel de exigencia que no es el correcto. Como hay unos vacíos en esta evaluación del desempeño, tú lo dijiste en un comienzo, hay una subjetividad y un sesgo que inclusive en el sector privado también se ve. Eso se presta ¿para qué? Para que precisamente esta evaluación tenga problemas. ¿Por qué? Porque no se está evaluando eficientemente, objetivamente no se está evaluando. Entonces, ¿de qué manera se defienden? Diciendo, no, es que estos son metas de Estado, estas son metas de gobierno. Entonces, hay algo que se habla en el sector público y eso es algo muy curioso que suena un poco irrisorio, pero que da pena, ¿no? Porque dicen, ¿cuáles son las metas de cumplimiento? Ah, sí, estas son las metas de cumplimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que pues que esto se está prestando para muchas cosas y yo por eso soy un crítico fuerte en este sentido de que estas metas no están primero que todo bien asignadas. Segundo, estas metas indicadores no están bien controlados. En la parte en la que nosotros miramos cómo se traza la evaluación de desempeño, ¿cierto? O sea, cómo partir desde lo real para uno esperar resultados reales. Estás en la línea indicada. Veo que has leído sobre el tema, investigado y estás bien curioso con el tema y que pues finalmente esto no se parece
no está muy distante de lo que sucede también en alguna manera en el sector privado. Pero ¿qué sucede? En el sector público tiene una incidencia fuerte porque es que es el ciudadano el que pierde y la mayoría de los ciudadanos los que perdemos en este sentido. Pero precisamente ¿por qué? Porque cuando estos indicadores se sacan, ¿quién los está sacando? Los está sacando gente allá detrás de un escritorio muchas veces que no tiene ni menor idea de lo que está sucediendo en terreno. Entonces, cuando no se hacen las suficientes visitas al terreno, cuando no se hace territorio, cuando no se trabaja con la gente, pues no se sabe cuál es la problemática. Y aquí ocurre otra cosa, y es que aparte de estar mal diagnosticado el asunto, entonces, ¿qué sucede? Se están colocando metas, indicadores aplicables de manera equivocada. Estamos hablando que se juzga con el mismo rasero, se trabaja con el mismo rasero el problema de Medellín del Ariare y se compara con el de Medellín Antioquia. Entonces aquí tenemos un problema muy serio. Medellín del Ariare es un municipio lejano en territorio rural por allá que no tiene las mismas características y no tiene los mismos problemas que tiene Medellín Antioquia, que es una metrópoli. Entonces, en ese mismo orden de ideas, ¿qué se está haciendo? Se está juzgando con el mismo rasero, se está evaluando con el mismo metro a todas los territorios, a toda la división política, se está juzgando de la misma manera, se está evaluando de la misma manera, y pues esto hace que obviamente quedemos desequiparados y no mantenemos una objetividad y no estamos siendo parcializados y no estamos siendo imparciales en el mejor sentido de la palabra. Esto hace que, vuelvo y repito, empezamos a asignar mal las metas y los indicadores, y después de eso lo estamos entregando para evaluar desde la Guajira hasta el Amazonas con un mismo criterio, y esto está equivocado. Entonces, ¿qué hace? Que se cometan errores institucionales, que se cometan error por parte de los funcionarios y que haya ese desequilibrio que termina, vuelvo y repito y lo insistiré durante todo este espacio y siempre lo digo, ¿quién sale afectado? El ciudadano. En razón a este mal proceder en lo que tiene que ver con una evaluación del desempeño, por ejemplo, bien desarrollada y bien diseñada para el servicio público, ¿no? Por ejemplo. No es lo mismo hablar de un territorio desconocido y de ítems a evaluar en un territorio que no es lo mismo evaluar en otro. Entonces, frente al diseño de la evaluación de desempeño, digamos que ya empezamos a meternos aquí en esos temas que abordan la subjetividad y otro muy importante, la trazabilidad y la claridad de los objetivos que hay que cumplir. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y ahí solamente falta mencionar algo que tú lo mencionaste en un comienzo, muy claramente, y se ve en el sector público y en el sector privado, que ese es otro de los desafíos y las críticas que hay a la evaluación del desempeño. Tú los mencionaste, subjetividad y el sesgo, la falta de claridad en los criterios de evaluación, pero hay uno interesante que es mencionado ya, la resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para hacer evaluación objetiva. Se delega la evaluación del desempeño en personas que no tienen esta capacidad. Entonces, no hay el suficiente entrenamiento, el suficiente entendimiento y obviamente otros factores más que inciden en que las personas, pues digamos como esto, cuando se utiliza mal utilizado, entonces al que le conviene, no permite que haya cambio en este sistema y en esta metodología que hay. Pero sí hay necesidad de reevaluar esta metodología que se viene utilizando en la evaluación del desempeño. Y también podríamos mencionar, digamos, unos subyacentes acá, que es especialmente la falta de claridad en los criterios de evaluación. No hay una claridad suficiente, hay vacíos, hay unas zonas grises que se tienen que tener en cuenta. Otro, como por ejemplo la frecuencia y la oportunidad de la retroalimentación, ¿cierto? Si no se hace esto, pues simplemente lo que hace esto es como el colegio, una evaluación, una previa, pasaste, perdiste, adiós. Un momentico, pero hay que hablar con la gente. Estamos hablando de humanismo, estamos hablando de interacción estamos hablando de interacción con el trabajador y sin embargo, pues mira, no hay esa retroalimentación, no hay lo que se denomina en algunas empresas en el sector privado, esa revisión vertical, ¿no? Entonces hay otro problema. Y también llega a suceder que en organizaciones grandes y en instituciones grandes, pues no hay ni siquiera los recursos suficientes para poder desarrollar este proceso de evaluación de manera adecuada. Entonces ahí hay otro problema.
Pero yo voy a llegar a un punto interesante ya que se da el momento y es el dolor de cabeza, porque así lo he mencionado, y es el tema de que hay un excesivo enfoque de resultados cuantificables. Todo se ha vuelto es números, todo se ha vuelto es lo cuantitativo. No tenemos lo cualitativo en la mayor parte de los procesos que integran la evaluación, solo son números. Aquí estamos calificando y esto es un tema grave, grave, grave. Yo tengo un artículo que está por salir publicado próximamente y en ese artículo yo lo llamé indicadores perversos de gestión, porque realmente es lo que yo considero. Y lo dicen los economistas y los estadistas dicen esto, ¿no? Lo mencionan, hay una perversidad en los números y esto es grave. Entonces, ¿qué sucede? Que termina como otro reto, es impactando negativamente la moral y la motivación del trabajador. Entonces, ese es otro reto más que se asume en este sentido, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que es digamos, que se mejore, que se revise, que se analice ese enfoque en el desarrollo de la evaluación del desempeño, ¿sí? Y la metodología que se emplea, pues para que precisamente los problemas implícitos que trae se logren superar, pero los problemas subyacentes que trae esto y que finalmente afectan tanto en el sector público al ciudadano, que es el receptor del servicio, como en el sector privado al cliente interno, como lo llamaban, y al cliente externo, porque si no, entonces aquí hay serios problemas. Y no se está teniendo en cuenta este aspecto que, para mi opinión, que muchas personas tal vez no habían escuchado hablar de este asunto, pero fíjense que haciendo a través de estudios académicos se da uno cuenta de que esto sí tiene una incidencia muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso es necesario tener en consideración este asunto. Sí, claro, porque nos decías en la importancia es que se hacen políticas públicas basadas en esto, que es un asunto que nos importa a todos. De ahí viene la importancia de saber sobre este tema. ¿Qué desafíos se presentan en tu experiencia y lo que nos estás contando del artículo que estás próximo a publicar? Y como consejo para las personas que nos escuchan, tanto para lo público y lo privado, en el diseño de la evaluación de desempeño, ¿qué nos recomendas? Sí, aquí hay un asunto bien importante para tener en cuenta, y es que basados en todo lo que venimos hablando, es bien importante que se haga una revisión de todo lo que es la metodología de evaluación del desempeño, dada la incidencia y el impacto que tiene precisamente en el trabajador. Para mejorar esto, pues es necesario, pues primero, establecer criterios claros y transparentes en cualquier tipo de metodología que se emplee. Si no hay ese criterio claro, transparente, objetivo y demás, y no centrado en lo cuantitativo, aquí ya tenemos algo que nos puede ayudar de mejor manera. Hay que implementar el enfoque integral. Eso es algo que también vengo diciendo, la combinación de métodos. No nos quedemos con un solo método, no nos quedemos con un software que califique a un trabajador. Pensemos en mirar qué es lo que corresponde, dependiendo, por ejemplo, en qué tipo de actividad realiza, porque no es lo mismo la actividad administrativa que la actividad operativa. Y si los estamos calificando, evaluando a todos con el mismo criterio, sabiendo que uno tiene un trabajo muy distinto, que es valioso tanto el que está detrás del escritorio luchando con números allá en la parte financiera, que no es cualquier trabajo, como el que está en la calle, por allá manejando o transportando, o bueno, haciendo de todo, o picando piedra, pero está haciendo un fuerte trabajo. Entonces deberíamos mirar esos enfoques integrales, ¿no? Y el otro tema es como tanto en la parte pública, la participación ciudadana, la participación activa, porque pues es que el ciudadano es el que nos juzga, el que nos evalúa, más bien, perdón la palabra. El ciudadano es el que nos dice, el que dice verdaderamente si la institución pública en verdad está o no está cumpliendo, y el mismo funcionario si cumple o no cumple. Entonces, fomentar en lo público la participación ciudadana, y en lo privado hay que fomentar la participación de los empleados en los procesos de evaluación. Vuelvo y repito que esto no es una previa o un examen, o esto no es una guillotina y que simplemente coloque la cabeza y ahí quedó, sino hay que, venga un momentico, esto pasó, retroalimentemos, hablemos y demás.
y no parar en esa retroalimentación para que esto funcione, continúe. Y la capacitación, la preparación y la pedagogía en este sentido tiene que ser tanto para los evaluadores que estén preparados o que estén con la obligación de cumplir esto, como para el evaluado, porque si el evaluado no sabe, pues como que está ahí nervioso, está a la expectativa, está con miedo, no sabe cómo es este proceso, pero si él ya sabe que es un proceso justo, efectivo y demás, pues sí, él espera y él no se preocupa. Como dicen por ahí, el buen trabajador no sufre, entonces ni se preocupa, él no se va a afanar por eso, porque él dice, no, yo sé que en justicia yo estoy bien, yo he cumplido y lo he desarrollado de la mejor manera, ¿verdad? Ya nos llegó otro punto a tratar, es que ya nos llegó la tecnología, Julián. Ya nos toca hacer uso de la tecnología, ya no podemos ser ajenos a esto y esta tecnología probablemente puede ayudarnos a quitar un poquito ese sesgo y esa subjetividad, ¿no? Es probable que nos ayude. Entonces hay que aprovechar las herramientas tecnológicas para que estos procesos sean más eficientes y faciliten el análisis de los datos cuando de evaluación de, entre otras cosas, del desempeño se trata, ¿no? Y que se vincule la evaluación del desempeño dentro del desarrollo profesional, no que se deje como el final, el fin último, sino que sea parte del proceso de desarrollo, porque eso es lo que, ahí viene una parte de motivación importante y esto ayuda muchísimo. Entonces creo que dentro de las recomendaciones están esos, ¿no? Es manejar estos puntos que acabo de mencionar y pues podríamos decir también que esto pues obviamente que se evalúe con una regularidad clara, no evaluar por evaluar, no evaluar, sino tener unos tiempos, unos momentos y algunos aspectos de espacios en los que se debe hacerlo. Tener en cuenta siempre de que una buena evaluación ayuda a la organización y ayuda al individuo en este proceso de mejora continua integral. Creo que esto es importante para todos. Se supone que el mismo sistema de justicia penal ya hizo un cambio, ¿cierto? De la parte inquisitiva a la parte garantista, ¿no? Es lo mismo que debería pasar en todos los aspectos laborales. Esto ya no es un sistema inquisitivo en el que sencillamente demuéstrame que lo que yo estoy diciendo es mentira. No, momentico. No, perdón, demuéstrame que usted no fue el culpable, más bien. No. Ahora también tiene que demostrarse que lo que se está diciendo es controvertible. Entonces eso mismo debería pasar a todo lo que tiene que ver con el ecosistema laboral. Y yo considero que esto es clave, ¿no? Que en gran parte cuando se hacen las investigaciones, cuando ocurre en este caso un accidente de índole laboral, el primero en señalado, trabajador de primera línea, pero porque a veces el líder no asume la responsabilidad, entonces se culpa al que primero cayó sin tener la culpa. Y es que tristemente estamos todavía en los gobiernos corporativos y el gobierno público todavía tenemos el mismo problema. La primera cosa es que andamos con el retrovisor puesto a toda hora y la segunda es que estamos buscando siempre culpables. La culpa ahorita es un invento maravilloso que al que le caiga ya se solucionó la investigación, que era lo que hablábamos con el experto anterior, que muchas veces no se hacen las investigaciones a fondo, sino que el que iba pasando por aquí, le cayó la culpa, ya, va en el informe y listo, se solucionó el asunto. Y ahorita que tocas este tema de la evaluación de desempeño, que va muy conectado a evaluar el talento humano, yo te quiero preguntar, ¿qué experiencias cercanas tienes en el mundo de lo privado, en el diseño de la evaluación de desempeño en lo privado, y cómo las personas que nos escuchan acá en Somos Bienestar Laboral desde lo privado deben tener en cuenta para el diseño de su evaluación de desempeño? Sí, yo creo que en el sector privado una de las cosas que yo me he encontrado, pues digamos que desde la misma parte gerencial, como también la parte operativa, cuando estuve en el ámbito operativo, yo creo que hay una cosa que es interesante. Primero, yo estoy de acuerdo y vamos a abordar ahorita ese tema de la culpabilidad como un invento que sigue siendo vigente y seguirá vigente. Pero antes de eso, yo creo que hay un problema interesante que siempre lo he mencionado y es el tema de que se asumen las cosas.
todo el mundo asume, ¿no? Se asumen culpabilidades, se asumen errores, se asume esto, o sea, y también se asume que todo el mundo entiende. Y todo viene de una mala comunicación, primero, todo viene de un mal entendimiento, segundo, y esa mala comunicación empieza en que yo estoy creyendo que las personas ya traen un chip que lo conecta al mundo actual, al mundo tecnológico, al mundo real, y no considero que esa persona necesite, nosotros aquí en la ciudad consideramos que todos deberíamos saber lo mismo. Y resulta que hay personas que están alejadas de la tecnología, que están alejadas de muchos procesos, que incluso es respetable que no les gusta tanto estos temas. O sea, ya como que alguien se molesta porque otro no usa WhatsApp, por ejemplo. Sí, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo así? ¿Cómo van a poner una persona, vamos a hablar de persona mayor, una persona de 70 años, y le están exigiendo que ingrese al mundo tecnológico cuando, por favor, o sea, esto no es correcto? Entonces, ahí venimos en unos problemas, vuelvo y repito, primero porque la comunicación está mal iniciada, no hay comunicación asertiva, y en ese sentido entonces pues ya nosotros no estamos haciendo lo que antes hacíamos, que vamos a hacerlo con plastilina y vamos a hacerlo en el tablero y vamos a explicar a las personas que lo básico empieza acá para luego pasar a lo mediano y luego al avanzado. No, ahora todos creemos de que todo el mundo tiene el mismo chip y eso es un error gravísimo. Entonces se asume eso. En ese sentido, considero que aquí hay un error grave que hace que en las organizaciones, independientemente de lo que sea, se están cometiendo arbitrariedades, inclusive. Se están cometiendo arbitrariedades en ese sentido. Y segundo, yo también digo que hay un componente clave y grueso que afecta. Y es que también yo pienso que buena parte de cuando somos así juzgadores, y somos arbitrarios, también corresponde creo que muy fácilmente a un alto índice de mediocridad. Entonces el mediocre tiene por consiguiente siempre como herramienta el culpar a los demás, el creer que entiende todo y que sabe todo, pero cuando la persona no ha surtido el proceso básico, no lo ha entendido bien, pues tiene el derecho, digo yo, de equivocarse. Y en las organizaciones nosotros no le permitimos a la persona el derecho de equivocarse, porque, vuelvo y repito, porque asumimos. Ahora, es diferente cuando tú surtes un proceso de educación, un proceso pedagógico, un proceso en el que te explicaron A, B, C y D. Esto no sucede normalmente. Entonces, cuando no sucede, pues simplemente nosotros lo que hacemos es castigar a las personas socialmente, laboralmente, públicamente castigamos a las personas porque creemos que deberían saberlo y porque no es entendible por qué no lo hacen. Entonces yo creo que ahí pareciera una cosa simple, pero para mí sí eso tiene una incidencia muy alta. Y en ese sentido, pues es lógico que posteriormente nosotros vamos a calificar, vamos a evaluar, vamos a manejar un proceso de observación de cómo está desempeñando el individuo, el trabajador o el empleado o el funcionario está desempeñando su labor, pues lo estamos evaluando mal y va a tener repercusiones en cualquiera de los ámbitos, en lo público y en lo privado. Entonces sí considero de que la primera cosa es que por favor miremos si está verdaderamente bien elaborado la información básica que se necesita para que el individuo entienda que lo que tiene que hacer se debe hacer así, empezando desde cero, no desde 3 ni desde 4, sino empezando desde cero, para que después entonces ahora sí, como vociferan muchos, ¿quién es el culpable? No, es que no hacemos, sí. Los gerentes no tenemos la capacidad, discúlpame, pero es que sucede y lo he escuchado en muchas empresas en donde cuando la alta gerencia baja no pregunta en qué fallamos, sino lo que preguntan es quién falló y por qué falló. Que los llevo al primer capítulo de la primera temporada, que hablamos de productividad y que hablamos sobre un tema que se llama el onboarding, que es un tema en el que preparamos al trabajador cuando ingresa a la organización, pues para lo que se va a enfrentar. Y que es un tema claro, ¿cómo voy a venir a evaluar yo algo que no he enseñado, que no he entrenado, que no lo formé y que hace parte de uno de los ítems en la investigación, y es qué formación tenía la persona que se vio involucrada en un accidente, ¿cierto? Básicamente vamos ahí, así que a revisar ese primer capítulo de la primera temporada
que está muy interesante y que se conecta con esto que estamos desarrollando aquí, que viene mucho desde el mundo privado, pero que realmente sirve para el diseño de una evaluación de desempeño correcta. Me alegra y sobre todo me alegra mucho, de verdad que veo que sin haberlos escuchado ese primer capítulo, pues me alineo desde un comienzo con ese objetivo que te has venido trazando de bienestar laboral y claro, pues que son tantos los aspectos, pero considero que para mí es satisfactorio y me alegra mucho saber que pues todos estos aspectos son en verdad importantes, son importantes en el bienestar laboral. Trabajadores que también son un nicho importante de los que nos escuchan en este podcast. Henry, yo quisiera que dejaras alguna recomendación frente a las personas que son evaluadas, como una persona, digamos, frente a la resistencia al cambio, que lo estábamos tratando, como una persona trabajadora hace exigencia frente a la manera como está siendo evaluada. Esto nos regresa un momento y me parece bueno que seamos insistentes para las dos partes. Me parece que es clave para las dos partes. En primer lugar, si la organización tiene un proceso de evaluación del desempeño muy bien diseñado y lo tiene equilibrado y toda la cuestión, la organización está tranquila. Pero para complementar ese buen proceso hay que hacer muy buena pedagogía con el trabajador. Si se hace esa buena pedagogía, se le consulta, se le habla y todos llegamos a un buen acuerdo en que sí, esos son los lineamientos con los cuales yo voy a hacer evaluación y estoy de acuerdo y me parece que tiene un alto grado de objetividad y pone de frente, digamos, mi desarrollo profesional y me motiva. Yo creo que ahí tanto el trabajador como la empresa o la organización pues van a tener un punto de equilibrio interesante. Entonces, primero, evaluar, reevaluar, analizar y rediseñar los procesos de evaluación del desempeño. Y lo segundo, socializar, educar, hacer pedagogía con el trabajador. Si el trabajador, igual que el reglamento, pero es que también vamos a tomar un ejemplo que pues no quiero posar de abogado del diablo, ¿no? Pero quiero decir lo siguiente. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que suele suceder con el reglamento interno de trabajo? El reglamento interno de trabajo se dice que se tiene que publicar, ¿verdad? Entonces, tiene que ser publicado. Entonces, ¿qué hace en cartelera? Muchas empresas publican el reglamento interno de trabajo en una cartelera de 1,5 por 1 y lo pone es de 100 páginas, entonces lo minimizan Hay que leerlo con lupa. Exactamente, entonces lo pueden ahí. Entonces, primer problema es que no se puede leer normalmente porque no tienes una lupa y demás, no tienes el tiempo tampoco para eso. Pero también, ¿qué sucede? Yo lo viví porque yo lo hice, entonces lo que yo dije, no, aquí qué cuento, esto lo hacemos por requisito, pero yo lo que hice fue que mandé a imprimir todos los reglamentos y a cada uno le entregaba y le decía, por favor, le agradezco, tómese el tiempo, pero déjeme saber lo más pronto posible si tiene algo que decir sobre este reglamento. Como un elemento de retroalimentación, era importante que se hiciera eso. Y resulta de que sí hubo gente que hizo aportes interesantes y contamos con ellos, entonces todos estábamos contentos de que tanto la empresa como el trabajador estaban bien con el tema del reglamento. Pero si el trabajador no conoce, él mismo se está aplicando, se está infringiendo un problema y se está, está cometiendo un error gravísimo porque el desconocimiento de ese reglamento no le va a permitir el entendimiento de cuáles son sus derechos, sus deberes, sus obligaciones y demás. Entonces es lo mismo, tanto tiene que haber un interés de la empresa por poner de presente a sus trabajadores un buen procedimiento de evaluación del desempeño, como tiene que haber una motivación del trabajador de decir, oiga, hay un reglamento de evaluación, permítamelo a ver cómo es que funciona y estar bien. Pero sí, hay un interés mutuo, ¿no? Pero todo eso se equilibra y encontramos un punto medio en donde todos estamos bien. Ese sería el mejor, pero porque ¿qué sucede? Es que vuelvo y repito, pueda que hayan, pero resulta que el trabajador ahorita que nos está escuchando mañana pregunta y dicen, sí, eso está por ahí, pero pues eso no se afane por eso. Un momentico, resulta que eso es público para nosotros, es por lo menos de mi resorte, yo debo conocerlo. Me gustaría, por favor, que nos evaluaran, perdón, que nos ilustraran y que nos enseñaran sobre esto. Bueno, listo. Entonces creo que ahí vendría, pero todo de buena manera se puede, ¿no? Se pueden hacer las cosas, pero sí creo que es un llamamiento llamando la atención de que todos, todas las partes tienen que aportar en este sentido. Te contratan para una cosa, te ponen a hacer otra y te miden otra. Entonces,
digamos que ahí no hay ninguna coherencia con todo lo que estás desarrollando en tus miles de funciones y a la hora de ver resultados en una evaluación te sientas y observas que no te valoran las funciones en las que tú estás. Y ya que tú me has abierto el micrófono, estoy aquí también desahogándome un poco, porque precisamente yo voy a colocar un ejemplo, y es que a veces a mí lo que me da un poco de soberbia es que, o me molestia más bien, es que jueguen a veces con el puesto de alguien, precisamente porque lo pueden hacer cosas que no son de su resorte, que no están dentro de su manual de funciones, que no son de lo que él tiene que hacer. Voy a poner cualquier ejemplo así, pero que aplica para todo, ¿no? Y es una persona que trabaja y que tiene un montón de cosas, es una estafeta, es un mensajero, entrega documentación, el día no le alcanza para entregar eso, y sin embargo el jefe le queda muy fácil decirle, oiga, venga, ya que usted pasa por ahí, págueme este recibo en el banco, ¿sí? Entonces, primero, esa no es la función de él, ¿sí? Y la segunda, si ese pobre muchacho le está llevando documentación a un montón de gente, todo tiene carácter de urgente, pues él realmente considera que esto es bien importante y cumple primero su trabajo, y se demoró o dejó de hacer ese día el pago del recibo del jefe. Entonces el jefe ya por eso, como decimos popularmente, pues ya lo lleva en la mala. Entonces ya no le parece bien, no, es que usted es ineficiente, pero un momentico, es que ser ineficiente porque yo no le pagué el recibo, pues eso creo que no se compadece con las carreras que yo me pego, las lavadas que yo me pego y los problemas que tengo para poder entregar una sola carta, un solo documento, un solo oficio. Entonces, así exactamente, así creo que es por extrapolar un pequeño ejemplo de tanto que sucede en las organizaciones y errores que todavía se cometen, ¿no? La señora que trabaja en la empresa y la señora resulta siendo, después de ser la señora que hace el mantenimiento y demás, resulta ser otra mensajera más, resulta ser la persona que hace un montón de cosas y entonces cuando no lo hace bien nos ponemos bravos y jugamos con el puesto de ella. Entonces todo esto da un ejemplo de cómo todavía se viven cosas inquisitivas en el gobierno corporativo, ¿no? Las leyes de Murphy son precisamente, las leyes de Murphy, lo que no tiene que pasar, pasa, y justo salió, la pisó un carro. En el mandado. Exactamente. Y no era su función. No vamos a decir que fue trágico, pero que va a ser una pequeña lesión, pero finalmente, pues hombre, esto es lo que nunca había pasado, esto sí está vivienda, como dicen ahí, en el lugar equivocado, el comercial ese, porque sí, total. Esto es un tema clave que no debe, pero todavía jugamos con eso, Julián, todavía hay gerentes que están en esa tónica y piensan que el trabajador no es un trabajador, sino que es esclavo, es trabajador, es de todo, ¿no? Y no, esto no debería funcionar así. Y sí estamos pregonando a los cuatro vientos el humanismo y el respeto y una cantidad de cosas, ¿no? Te quiero hacer una pregunta que se la hago a todas las personas que pasan por aquí y te quiero preguntar, ¿qué es el bienestar laboral para ti? Una excelente pregunta que recoge pues muchísimas cosas, ¿no? Yo pienso que es un componente demasiado grande, es un componente integral y considero que pues en este tema del bienestar laboral para mí, pues aparte de que es un concepto integral que abarca todos los aspectos que contribuyen, digamos, a la satisfacción tanto de la salud física y mental como el desarrollo profesional de los empleados y también de su entorno de trabajo, pues va más allá de como mucha gente lo ve, de evitar un riesgo laboral o un beneficio, o tener o proporcionar un beneficio básico. Se trata, en mi opinión, lo consolidaría diciendo que se trata de crear un ambiente en donde cualquier trabajador pueda prosperar tanto en lo personal como en lo profesional. Lo resumiría de esa manera, ¿no? Y pues que obviamente, como lo mencioné, creo que los aspectos más importantes de ese bienestar laboral pues incluyen la salud física y mental, el equilibrio trabajo-vida, que esto pareciera que el trabajador no tiene derecho a vida, ¿sí? Y hay que tener en cuenta esto, ¿no? La parte de la familia, ¿no? El desarrollo profesional, porque eso motiva muchísimo. El clima organizacional, el ambiente de trabajo positivo, ¿verdad? El reconocimiento y la valoración, que no sea simplemente dinero, que hay otras cosas que valen más que el dinero en la organización, ¿no? Y ponerle ese sentido de propósito al trabajo.
Esto es clave porque alineamos valores de la empresa con los de la organización. Entonces cada uno pone lo suyo y cada uno se va sintiendo que va desarrollando y va creciendo. Entonces yo pienso que este bienestar laboral es esa esencia, ¿no? Y esa creación de entorno en donde todos los trabajadores se sienten valorados, apoyados, capacitados para dar mejor de sí mismos. Eso es. De acuerdo pues con todo lo que acabas de tocar en tu respuesta. Vamos a entrar aquí en una parte del programa que es bien interesante. Te voy a hacer unas preguntas cortas que surgen a raíz de esta conversación que acabamos de tener y la respuesta es sí o no. ¿Son subjetivas las evaluaciones de desempeño? Sí. ¿Requieren de rigor técnico realizar una evaluación de desempeño? Sí. Yo creo que esta te va a gustar mucho. ¿Se hacen buenas evaluaciones de desempeño en el sector público en Colombia? No. Ahí está. Estas fueron las preguntas cortas, un poquito incómodas, pero muy cercanas a la realidad. Consejos, Henry, ¿qué recomendaciones dejas para mejorar la evaluación de desempeño en Colombia? Que vos digas, si yo quisiera mejorar la evaluación de desempeño en Colombia, empezaría por mejorar lo siguiente. Buenísimo, buenísimo. Me encanta porque es que está la oportunidad de seguir mirando esto holísticamente, ¿no? O sea, yo pienso que, esto es un compromiso no solamente de la empresa, de la institución, sino esto es un compromiso de Estado. Entonces aquí empezamos con que hay que empezar a mirar la necesidad que tenemos en estos momentos de legislar, es decir, diseñar políticas públicas para el sector público y el sector privado. Entonces ahí empezamos lo primero, políticas públicas integrales que recojan todo este aspecto con relación al tema de la evaluación del desempeño como un factor preponderante e indispensable, entre otros más, para que haya un buen servicio público y haya un buen desarrollo organizacional en la empresa privada. Entonces ahí empezamos con la primera que me parece bien importante. Segundo, a nivel de las organizaciones, a nivel de las instituciones, es necesario que revisen sus procesos de evaluación del desempeño. Si lo revisan con detenimiento, con juicio, van a encontrar cositas interesantes, pero que esto incluya que lo revisen no solamente el gobierno corporativo o el gobierno institucional, sino que lo revisen todos, se sienten y hagan una mesa técnica para que puedan verificar qué es lo que puede estar fallando ahí, qué puede estar dejándose por fuera, qué se puede incluir para que esto sea más integral, para que impulse el desarrollo profesional, que impulse unas mejoras para ambas partes. Entonces creo que ahí viene la otra. Y la tercera es que por independiente cada uno también haga su aporte. Cada quien debe hacer su aporte, tanto la empresa en ser muy consciente de esta parte, como el trabajador en que también, como todo, ¿no? Si miramos derechos y deberes, pues tenemos que mirarlos integralmente y poder desarrollar esto de mejor manera. Entonces, pienso que esto es clave pues en el caso, digamos, de la administración pública, que es uno de los puntos que a mí me preocupa, que está más descuidado, pienso que en el sector privado están aventajados en el tema de la evaluación del desempeño, mientras que en el sector y se utilizan muchas más herramientas, hay muchas más cosas. Después les voy a compartir tan pronto salga, aunque ya tengo un artículo ya sobre evaluación del desempeño en estos momentos, está publicado, y hablo sobre todo esto precisamente porque hay empresas y el sector privado no ha estado a la vanguardia y nos ha dado muestras de que en verdad está interesado en esto. No quiero desaprovechar la oportunidad para que nos cuentes dónde se puede acceder a tu literatura publicada, el próximo artículo que vas a publicar y dónde te pueden hacer seguimiento en tus redes y contratar pues tus servicios como consultor. Muchísimas gracias, Julián. Gracias de verdad por esta invitación. Sí, efectivamente, mis redes sociales se identifican con un solo nombre todas, es @HenryAnalista, así como suena. Y en este Henry Analista, yo en mis redes solo publico pues prácticamente mis escritos,
tanto de opinión como de análisis y los artículos científicos a los que he podido participar. Y adicionalmente a eso, en Estrategia Consultores, que es mi oficina de consultoría, Estrategia Consultores como suena, sin la E, empezando en S, la encuentran ustedes en las redes sociales y también la encuentran en internet. Tenemos un sitio web, ahí también nos consiguen. Entonces, gracias de verdad, con mucho gusto, siempre estoy en procura desde la misma empresa y desde lo personal, me gusta mucho tratar de hacer pedagogía en riesgo, me gusta hacer pedagogía en todos estos asuntos y estoy muy juicioso con la parte también de la parte que ha sido abandonada, que es el trabajo público. Están mucho más, les decía ahorita, de que el trabajo en la empresa privada han estado mucho más juiciosos con esto, pero en el sector público hay un descuido muy grande, inclusive un tema que tú manejas y te gusta y sabes que hay un descuido fuerte en el sector público, es el de seguridad y salud en el trabajo, precisamente. Esto requiere que haya un esfuerzo mucho más alto porque esto lo están simplemente a manera de requisito, pero se necesita impulsar muchísimo esto. Esa seguridad y salud en el trabajo no puede estar guardado en una carpeta, en un cajón, y que el sector público, como lo hemos tratado en la antesala y en conversaciones que hemos tenido previas en preparación, es un sector muy, muy olvidado. Así que este capítulo va mucho para los trabajadores del sector público y que es un tema que no es fácil de abordar, pero pues que lo hicimos con tu experiencia muy didáctico para que las personas se informen y que puedan visitar tus redes donde se pueden seguir informando y por qué no, si existe la posibilidad de hacer un servicio de consultoría, pues buscarte ahí como Henry Analista. Mucha gratitud por haberme acompañado en este episodio. Gracias de nuevo a ustedes por la invitación, gracias a tu equipo y a todos los oyentes de este destacado y importante podcast que trata un tema bien importante para todos. Muchísimas gracias y a todos les recordamos estar conectados a nuestras redes @somos bienestar laboral en Instagram y recuerden que lo hacemos desde el bienestar. Nos vemos en un próximo episodio, que estén muy bien todos. Soy Julián Ramírez y esto es Somos Bienestar Laboral, un podcast que hemos creado desde el bienestar. Aquí hablaremos de todo lo que te favorezca a estar y sentirte saludable en tu trabajo.